diferencia a la inseguridad que se vive estos momentos en Esmeraldas y en Guayaquil. Escuchamos al legislador Byron Maldonado. En insultar, en demostrar que el Ecuador puede ser bastante odiador, no importa hacia quién, no importa quién esté en el gobierno de turno por un instante, pero veo que la respuesta es, si no estamos nosotros, entonces nada de lo que se haga sirve. Estoy completamente seguro de que el darle guerra al narcotráfico iba a generar consecuencias graves en la sociedad y las estamos viviendo, pues cuando no se hace nada, se vive en paz. Durante algunos años atrás, las toneladas de droga que se incautaron en el Ecuador fue mínimo. Hoy más de 300 toneladas de droga se han incautado en el Ecuador y representan miles de millones de dólares en contra del narcotráfico, haciéndole bien a todo el mundo. Pero el llamar inepto a un gobierno, el decirle ineficiente, el hablar demagógicamente pidiendo simplemente más presupuesto para salud y educación, cuando sabemos que existen provincias del Ecuador llenas de docentes cubanos, de docentes que ni siquiera son del país, es incoherente. Y no está bien, queridos compañeros, que destilemos tanto odio todos los días porque el Ecuador ya está lleno y lo que hoy necesita es paz. Los escucho gritar a algunos, los escucho definitivamente, y el Ecuador entero los escucha hablar de incrementos en salud y en educación, pero ojo, quisimos derogar la ley tributaria para decir, no paguemos más tributos, como yo siempre he mencionado, pero sí queremos más seguridad, más implementos para la policía, que hayan más policías, etcétera. Es importante establecer algunos temas importantes. La regla fiscal está incumplida en más de 1.000 millones de dólares. La Constitución nos obliga a que todos los gastos permanentes sean cubiertos con ingresos permanentes. Excepcionalmente, como sucedió en la pandemia, se podrán utilizar, dice la Constitución, ¿no es cierto?, ingresos no permanentes para cubrir gastos permanentes. El decreto 170 precisamente permite hacerlo hasta el 2023. Los incrementos del 0.5% anuales, a pesar de fuertes caídas del PIB en el año 2020, hacen difícil recuperar el equilibrio. No se puede aprobar una ley que en vez de buscar una solución al problema de la regla fiscal, la empeore. Estaríamos atentando contra lo dispuesto en la Constitución al momento de hablar de la sostenibilidad de las finanzas públicas y el financiamiento de los gastos permanentes. Basta de demagogia, basta de populismo, seamos más técnicos. La Asamblea se ha manifestado en contra de la reforma tributaria, les decía yo, del 2021. Entonces, ¿cómo piensan financiar más gastos permanentes si no hay fuentes de ingresos permanentes como tal? La aplicación de la Constitución sobre los presupuestos incrementales debe ser coherente con toda la Carta Magna en general. Aplicarlo con respecto al devengado es la mejor herramienta con respecto a las capacidades tanto fiscales como de gestión de algunos ministerios. Todos queremos más presupuesto para la educación y salud, que seamos mejor atendidos, por supuesto. Todos queremos que nuestra gente tenga mayor acceso a educación. Sin embargo, debe importarnos que el padre de familia tenga ingresos suficientes para poder comprar uniformes, para poder matricular a aquellos estudiantes. Se debe propiciar la eficiencia en el gasto, compañeros asambleístas, no simplemente asignar valores por asignar, independientemente de los esfuerzos que se hagan por hacer con los recursos disponibles. Finalmente, comentarles un tema. Al momento el déficit fiscal es de 2.600 millones de dólares y el plan anual de inversiones únicamente llega a 1.870. Significa algo simple, es cuestión de sumar y restar, que al menos 800 millones de los gastos corrientes, por incumplimiento de la regla fiscal, se tienen que financiar con deuda. Vamos a seguir pagando sueldos con deuda, vamos a seguir ocupando ingresos extraordinarios que tengamos por ahí en gastos permanentes y vamos a seguir mintiéndole al pueblo ecuatoriano. Insisto, no he escuchado hasta ahora un solo asambleísta de oposición que diga, señor presidente, esta es la solución. Lo critico con mucho respeto, pero esta es la solución del país. Y la solución la tenemos en nuestras manos, compañeros. El presidente actual fue electo democráticamente, con un porcentaje importante de la votación ecuatoriana. Y no podemos irnos en contra de la votación. Por eso están ustedes como representantes también del pueblo ecuatoriano siendo oposición. Y yo no puedo tratar de ineptos porque mañana no simplemente
suman a las ideas que yo crea que son correctas. Hoy debemos sumar esfuerzos, insisto, compañeros legisladores, para hacer que crezca siempre y existe un desarrollo real en la sociedad. Digámosle no al narcotráfico todos, digámosle no a la delincuencia todos, digámosle no a la inseguridad absolutamente todos, pero ya basta de discursos demagógicos. Es más, nadie debería alargarse tanto en discursos estériles que al final solamente buscan protagonismo. Lamento muchísimo la intervención de aquellos dos jóvenes que evidentemente no, o tienen un adoctrinamiento, por así pensarlo, en el sentido de no entender cuál es el fondo primero y lo que busca las finanzas públicas realmente. No es difícil ser gobierno, no es fácil, perdón, ser gobierno, y necesitan de medidas seguramente no populistas. Los abrazo, compañeros, y más bien los invito a que decidamos sobre qué está sucediendo en el Ecuador, pero con soluciones realmente que fortalezcan a la sociedad como tal y resuelvan las necesidades de los ecuatorianos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, señora asambleísta.